Amabilidad es una de las cosas más lindas que puede tener una persona. Y creo que todos nos gusta cuando vemos una persona amable. Sin embargo, no siempre es bueno ser amable con todos. Lastimosamente, hay personas en este mundo que se aprovechan de la amabilidad de los demás. Así que entiendo completamente cuando alguien es reservado en este tema. Especialmente cuando una persona quiere regalarte algo y es insistente en ello. De esto se trata justamente la historia que nos cuenta Manuel, donde por intentar ser amable y recibir algo que no debía, vivió un verdadero calvario. Escuchemos su relato. ¿Qué tan real puede llegar a ser un sueño? ¿Qué tan vívida puede llegar a ser la realidad? A menudo damos por sentado muchas cosas, tanto que la mayoría a veces no llegamos a preguntarnos si lo que estamos viendo es real o no. Desde aquella ocasión, he tenido problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Y lo más triste del asunto es que todo ocurrió porque fui amable con alguien. Y objetivamente hablando, jamás debí siquiera voltear a mirar. Muchísimo gusto a todos los oyentes. Les envío un abrazo y les deseo que tengan una bendecida noche. Me llamo Manuel Quintero. Es todo un placer estar aquí. Tengo 42 años y soy camionero desde que tenía unos 25 años. Y la verdad es que me siento muy afortunado de serlo. Logré convertirme en camionero cuando mi familia pasaba por un mal momento. Y aunque al principio era algo resistente a la idea, esto cambió cuando después de un solo viaje, pude ayudar a mi padre a pagar una de las cuotas de la enorme deuda que adquirió para poder pagar los gastos médicos de mamá. Afortunadamente el tratamiento logró salvarle la vida, así que valió totalmente la pena el esfuerzo. Inicialmente este empleo solo era para poder ayudar a mi padre y pagar el dinero, pero luego no pude dejarlo. Primero porque vi el dinero que podría llegar a ganar, y segundo porque para ser honestos, me estaba gustando. Después de aquello logré acumular muchas vivencias dedicándome a este oficio a lo largo de todos estos años. Algunas son divertidas, buenas y agradables. Otras son malas, tristes y preocupantes. Pero la que voy a contarles el día de hoy, aquella que ocurrió hace ya unos 5 o más años, es por mucho la más memorable, y no en el buen sentido. En aquella ocasión, debía dirigirme desde Mazatlán en el estado de Sinaloa hasta Ciudad de México. Un viaje para nada suave. Quienes conocen un poco mi país sabrán que es una distancia para nada despreciable, pues hay que atravesar varios estados para poder llegar. No ahondaré en los detalles de cuánto tiempo me tomó llegar hasta allá, pues créanme cuando les digo que fue toda una aventura lograrlo. Para serles completamente honesto, no tengo idea de cuánto tiempo exactamente me tomó llegar, y dentro de poco entenderán por qué. Cuando salí de Mazatlán ya estaba cayendo la noche. No había oscurecido, pero digamos que ya estaba anocheciendo. Nunca me ha gustado conducir de noche, pero en esta ocasión no había demasiado margen de opciones para decidir. Tenía que hacerlo de esa manera. No era época de vacaciones, así que digamos que la ciudad no estaba tan concurrida. Pero cuando estaba saliendo de la ciudad, el tráfico empezó a ponerse un tanto pesado. No quería retrasarme, pero cuando menos lo pensé, una mujer un tanto adulta empezó a cruzar la calle. No había semáforo cerca ni nada por el estilo, así que me pareció demasiado arriesgado de su parte cruzar así, y más considerando que apenas podía avanzar usando una caminadora. Por unos segundos me desesperé, pero luego decidí calmarme y tener paciencia. Sin embargo, parecía como si la pobre anciana estuviera demasiado exhausta y le costara avanzar. No tuve más opción que detenerme, y para poder ayudarla a cruzar, tuve que bajarme del camión. Ninguno de los peatones que estaba caminando quiso ayudarla, y simplemente hicieron como si ella no existiera. Detuve un poco el tráfico por esto, pero al menos pude ayudar a la anciana a cruzar la calle. En ese momento, ella se quitó un collar y me lo quería poner para agradecerme. Eso es según lo que me dijo. Pero de inmediato le dije que no era necesario y rechacé el collar. Pero a pesar de ello,
Ella no quiso aceptar un no por respuesta, y de inmediato empezó a insistir para que yo aceptara su muestra de agradecimiento. Señora, de verdad que no es necesario. Tengo mi camión detenido en la carretera y tengo un itinerario que cumplir. Lo siento, debo irme ya. Le dije una y otra vez, pero esto parecía no importarle a ella. Y una y otra vez me tiraba de la mano y me decía que por favor aceptara el regalo. Ella realmente me puso entre la espada y la pared, y aunque inicialmente no quería aceptarlo, no había más remedio. No quería aceptarlo porque aquello, en vez de un simple collar, parecía más un amuleto que otra cosa. Mi madre siempre creyó mucho en los agüeros, así que podía identificar ese tipo de cosas, y definitivamente no quería tener contacto con ese mundo. Al final ella simplemente me tomó la mano y lo puso sobre la mía. Y luego me dijo que no se me ocurriera separarme de aquel collar, o podría haber serias consecuencias. Todo esto era muy raro, especialmente por la forma en que lo dijo. Me hizo sentir escalofríos. No sé si fue mi imaginación o algo más, pero estoy bastante seguro de que escuché como si ella tuviera una voz muchísimo más grave de lo normal. Es un tanto difícil de explicar cómo me sentía después de escuchar eso, pero lo que hice fue apresurarme hacia mi camión y no volver a mirar a aquella anciana. Y sorpresivamente, cuando llegué, di una mirada hacia donde ella estaba parada. Y bueno, simplemente había desaparecido. Rápidamente me saqué esto de la cabeza y aceleré. Tenía mucho camino por recorrer y no podía estar perdiendo el tiempo así. Finalmente, la noche cayó. Yo seguía conduciendo, pues tenía órdenes de conducir hasta medianoche. Fue unas horas después de que estuviera en ello, cuando volví a recordar que tenía aquel extraño collar conmigo. Pensé que yo podía deshacerme de este. No quería simplemente tirarlo, cuando de pronto esa anciana estaba mirándome y estuve a punto de olvidarlo. Rápidamente desprendí aquel collar de mi cuello y lo tiré por la ventana. Aún no sabía exactamente por dónde estaba conduciendo, pues estaba siguiendo el GPS, pero no me importó mucho y simplemente me deshice de él. Sin embargo, unos minutos después, aquel collar apareció sobre mi guantera. Sí, pasó exactamente así. Y aunque quisiera explicarlo, la verdad es que no tengo idea de cómo hacerlo. Hasta ahora sigo igual de sorprendido que cualquier persona que escucha esto por primera vez. Pero aún así, volví a tirar el collar por la ventana. Sorpresivamente este volvió a aparecer dentro de mi camión. Y sin importar cuántas veces lo tirara por la ventana del camión, ese desgraciado collar seguía apareciendo una y otra vez, al punto en el que simplemente me rendí con la idea de tratar de deshacerme de este y lo dejé ahí. Finalmente, la medianoche llegó y yo pude encontrar un lugar para dormir. Todo parecía relativamente normal, y en cuanto mi cabeza tocó la cama, me quedé profundamente dormido. Al levantarme no había nada realmente destacable, y en cuanto desayuné, me puse en camino. No había pasado ni siquiera una hora desde que me desperté, cuando de pronto, un camión a toda velocidad se cruzó hacia mi vía. Iba a ser una colisión directa, y no tenía tiempo para reaccionar. Sabía que no había forma de que pudiera sobrevivir a un choque así. Grité, cerré los ojos y... un segundo antes del choque, todo se puso en negro. Seguía esperando la colisión desde donde estaba, pero nunca llegó. Pensé que estaba muerto, que ya estaba en el purgatorio o algo por el estilo. Estaba respirando con dificultad, todo mi cuerpo en un baño de sudor. Lentamente, fui abriendo los ojos poco a poco, y me di cuenta, horrorizado, que todo había sido un simple sueño. Mi corazón estaba a punto de estallar, y además de eso, tenía parálisis del sueño, o como decimos aquí en México, se me subió el muerto. Quería incluso gritar, pero lo único que podía mover eran mis ojos.
No sé cuánto tiempo pasó en el que yo estaba en ese estado, pero después de un rato, pude ver a aquella misma anciana a la que había ayudado a pasar la calle de pie en mi habitación. No podía hablar, pero estoy seguro de que mi mirada sorprendida le dijo todo lo que sentía. ¿Qué demonios estaba haciendo ella aquí? El rostro de aquella mujer mayor tenía una expresión que no me hacía entender nada más que el hecho de que estaba furiosa. Después de mirarme un rato, ella, con una voz grave y cargada de poder, me dijo que me había advertido que no me separara del collar o habría consecuencias, y sin embargo, lo había tirado a la calle como una basura sin valor, y lo había hecho más de una vez. Y si antes mi corazón estaba totalmente agitado, en ese momento parecía como si fuera a estallar. Creo que incluso los latidos resonaban por toda la habitación. De pronto, la mujer pegó un grito al cielo. Dijo que yo debería pagar las consecuencias por ser tan mal agradecido. Y de pronto, las luces de la habitación empezaron a prenderse y a apagarse rápidamente. Mientras todo pasaba, no pude hablar ni hacer nada. Y luego de eso, caí profundamente dormido. Tuve varios sueños, y todos y cada uno de ellos, consistían en mostrarme una forma distinta en la que moría. No sé cuántas veces experimenté cada forma de morir, pero fue realmente horrible. Y lo más aterrador es que en todas las ocasiones pude sentir el dolor hasta el último segundo. Sufrí de graves accidentes, caí por acantilados en mi camión, terminé ahogado, envenenado y asesinado, y muchas otras cosas que ya ni siquiera recuerdo. Pero créanme, después de aquello, el trauma sufrido en cada uno de esos sueños simplemente se fue acumulando. Cada que terminaba un sueño, o mejor dicho, cada vez que moría, despertaba en aquella habitación de hotel, solamente para experimentar algún otro tipo de muerte. Y en cierto punto, dejé de saber en qué momento estaba durmiendo y en qué momento estaba realmente despierto, pues las muertes no pararon durante un buen tiempo. El último sueño fue realmente terrible. No me atrevo a decir lo que me hicieron ahí, pues la verdad es algo demasiado grotesco. Ese fue el último sueño de muerte que tuve, y en cuanto me desperté, inmediatamente me escondí en un rincón de la habitación. Después de no sé cuánto tiempo, una voz atravesó la entrada de la habitación. «Señor, ¿está todo bien? Lleva más de 2 días en esta habitación», dijo alguien al otro lado. Era un trabajador del lugar, el cual, en uno de mis sueños, entró a la habitación y fue causante de una de mis muchas muertes. Inmediatamente pegué un grito de terror y le dije que se largara, que me dejara en paz de una vez. Grité desesperado como si estuviera loco. Y al escuchar esto, la persona usó lo que supongo que era una llave maestra y entró apresuradamente a la habitación. Admito que en cuanto entró, la manera en la que reaccioné no fue normal, pero creo que es totalmente entendible en mi situación, pues después de pasar por todo aquello, de inmediato empecé a tratar de defenderme e incluso estuve a punto de atacar a esta persona. Mi estado mental era lo suficientemente preocupante como para que llamaran a los paramédicos y me sedaran, lo cual hicieron. Pero yo me resistí hasta el último segundo, pues llegué a tener otro sueño de muerte en el que pasaba por algo así. Para no alargar de más la historia, me desperté en un hospital psiquiátrico y, como podrán suponer, llegué a tener un sueño en el que moría en ese lugar, justamente en la habitación en la que estaba. Así que sí, en cuanto me desperté, empecé a gritar y a tratar de liberarme de aquella cama desesperadamente. Estuve un buen tiempo internado ahí hasta que me convencieron finalmente de que estaba despierto. Pero al aceptar esto,
Me daba un miedo terrible quedarme dormido. Diariamente pensaba que si tan solo no hubiera ayudado a aquella estúpida anciana, o si tan solo no hubiera tirado aquel tonto collar, nada de esto estaría pasando. Afortunadamente logré curarme lo suficiente como para poder volver a mi vida normal, pero hubo algunas secuelas que no se pudieron borrar. Lo más importante es que ahora debo usar somníferos para poder dormir, pues no se imaginan el miedo tan terrible que me invade solo en pensar en cerrar los ojos. Lo otro que quedó recurrente en mi mente y que no pude borrar es que hay veces en las que no puedo diferenciar si estoy dormido o despierto. Cosas como pellizcarme no funcionan para hacerlo, pues en aquellos aterradores sueños yo podía sentir todo como si estuviera perfectamente despierto. Tengo todo un sistema para saber si realmente estoy despierto, pero hay momentos en los que me confundo. Aquella anciana tenía razón. Estoy pagando las consecuencias y realmente son terribles. Todos los días me arrepiento de haber tenido la amabilidad de ayudarla. Cuando recién comencé a trabajar en este oficio, hubo una historia que me dijeron cuando estaba recibiendo la inducción de parte del equipo de recursos humanos, a la que en su momento no le di mucha importancia. Pero después de lo que pasó, ahora le doy total prioridad. Hay quienes dicen que los humanos solo aprendemos a la mala. Siempre es cuando nos pasan situaciones adversas que nos hacen reflexionar y recapacitar. Y aunque no estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, puedo decirles que para este caso, eso fue algo totalmente cierto. Si aquello no me hubiera pasado, sin duda alguna jamás hubiera aceptado las instrucciones que me dieron correctamente en aquella inducción. Y si lo hubiera hecho, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que hubiera sido una ejecución algo vaga e irresponsable. Muy buenas noches a todos los oyentes de este canal. Quiero extenderle un saludo muy especial a toda la comunidad de fieles oyentes de este podcast. Me llamo Lucio Prieto y tengo 32 años. Actualmente soy camionero a tiempo completo, y aunque no me gusta estar tanto tiempo lejos de mi familia, bueno, esto es lo que nos da de comer, así que no puedo quejarme demasiado. Empecé a trabajar en este oficio desde que tenía unos 28 años, en una empresa para la cual jamás pensé que trabajaría. No lo digo en el mal sentido, sino todo lo contrario. Un joven sin educación profesional y que apenas pudo terminar la secundaria con mucha dificultad, trabajando para una empresa multinacional. ¿Quién lo diría? Y sí, sé muy bien que podrá no parecer demasiado el ser camionero, pero este es uno de los mayores logros de mi vida, aunque no lo crean. Tengo una hija de 3 años y una esposa a las cuales alimentar y llenar de lujos, y este trabajo me permite hacerlo. Ahora entrando en materia, al inicio mencioné que recibí una instrucción de parte del equipo de recursos humanos cuando recién entré a trabajar a esta empresa, ¿verdad? Bueno, la instrucción fue la siguiente. Antes de subirte al camión, comprueba que no haya nada extraño en la cabina o el remolque. A mis compañeros camioneros que están escuchando podrá parecerles una instrucción relativamente normal, pero a los que no lo son, podría parecerles extraña. Así que les explicaré un poco. Dependiendo de la carga que lleves, ciertas personas podrían llegar a tener malas intenciones. Siempre se hace aquella revisión de seguridad, no solamente para asegurarse de que la carga esté bien, sino que también lo haces para preservar tu vida y tu seguridad, ya que en caso de que pueda llegar a pasar algo, puedes prevenirlo a tiempo, o al menos llegar a hacerlo la mayoría de las veces. Creo que ahora les parece una total estupidez de parte mía el no hacer la comprobación. Y sí, lo era totalmente. Había veces en las que no lo hacía, o que simplemente lo hacía demasiado superficialmente como para darme cuenta de algo. Supongo que era demasiado arrogante para hacerlo. Y esa arrogancia, sin duda alguna, me pasó factura un día en el que debía llevar un contenedor desde el muelle.
el cual venía de las fábricas que la compañía tiene en el exterior hasta una de las bodegas de la empresa al interior del país. Una vez que el contenedor estuvo montado, solo hice la revisión de seguridad en esa ocasión, ya que eran protocolos del puerto. Pero en cuanto salí de ahí, no las hice correctamente debido a que me quitaban demasiado tiempo en el que podía estar conduciendo. Esta mala costumbre me pasó factura en una ocasión en la que, ya siendo de noche, me detuve en un restaurante nocturno para comer algo antes de llegar a la parada de descanso. Ese restaurante era famoso por un cierto tipo de estofado, y yo llevaba meses queriendo probarlo. Me lo comí con todo el gusto, y puedo decir que le hacía total justicia a su fama. Estaba demasiado satisfecho y me fui contento hacia mi camión para llegar al lugar que tenía destinado para dormir durante la noche, y simplemente me subí al camión y empecé a conducir. Antes de eso, noté que había una persona cerca de mi camión antes, pero simplemente pensé que estaba pasando por ahí y no le di demasiada importancia, pues la puerta seguía con seguro y todo se veía aparentemente normal. Mientras conducía, empecé a escuchar ruidos extraños de algo moviéndose en el espacio que había atrás del asiento del conductor, ya que estaba pasando por un sitio con muchas curvas. Inicialmente no pensé que se debiera a algo más que algún objeto que tenía yo ahí, así que no le di mucha importancia. Una media hora antes de llegar al lugar de descanso, sentí unas ganas terribles de orinar, y ya que había muy poco tráfico y demasiados árboles en esa sección de la carretera, rápidamente me detuve y usé un árbol lo suficientemente bueno para ello. Cuando regresé al camión, me di cuenta de algo. No había dejado la puerta con seguro. Yo la había cerrado, pero en ese momento estaba abierta, y algo alargado estaba saliendo desde el interior de la cabina de conducción. Estaba oscuro, así que no podía ver con exactitud qué era, así que encendí la linterna de mi celular para ver con un poco más de detalle. Y vaya sorpresa que recibí, pues lo que estaba saliendo del camión era una serpiente. Era muy larga para ser una normal, y de verdad que estaba sorprendido de que no la hubiera notado. ¿Cómo rayos se había metido al camión? Bueno, aún en medio de todo ese susto que tenía, pude atar cabos lo suficiente como para suponer que cuando estaba saliendo del restaurante, aquella persona caminando cerca de mi camión tuvo algo que ver. Estaba un poco perdido en mis pensamientos, pero rápidamente me incorporé y volví a mirar a la serpiente. Pero esta vez me di cuenta de que estaba mirándome fijamente. Estaba petrificado del susto. Parecía como si mis pies hubieran echado raíces desde el suelo. Aquella serpiente no tenía ojos, pero aún así parecía como si estuviera mirándome fijamente. Era aterrador, pero afortunadamente desvió lo que parecía ser su mirada y rápidamente siguió su camino y salió del camión. Se perdió entre los árboles, y en ese momento quería entrar rápidamente al camión para largarme de ahí. Pero un pensamiento me invadió. ¿Y si aquella persona metió algo más dentro del camión? ¿Es seguro entrar? No sabía si la serpiente que salió de ahí tenía intenciones hostiles para atacarme sigilosamente, así que tenía que tomar rápidamente una decisión. Si tan solo hubiera revisado el camión antes de empezar a conducir, pensé con pesar. Decidí arriesgarme y subirme al camión, pues realmente era peligroso quedarme ahí de pie, independientemente de la serpiente. Conduje lo más rápido que pude para estar el menor tiempo posible ahí, y no sé si fue por mi paranoia o algo más, pero era como si pudiera sentir una presencia constante detrás de mí. Supongo que tuve suerte, pues nada más pasó, y pude llegar hasta la parada de descanso sano y salvo. Pero los nervios de aquello no me dejaron dormir bien en la noche. Inclusive tuve pesadillas con aquella serpiente, e imaginando todo tipo de cosas aterradoras. A la mañana siguiente no conduje, pues me la pasé haciendo una revisión de seguridad realmente exhaustiva. Cuando lo pienso en perspectiva, da un poco de risa que haya sido tan exageradamente cuidadoso con los detalles de esta revisión, pero supongo que tenía todo el sentido del mundo
el reaccionar de esa manera. Sin embargo, debido a lo exhaustivo que fue, encontré varias cosas que no debían estar ahí. Si les soy sincero, no sé lo que eran las cosas que encontré. Tampoco me interesa saberlo. Lo único que puedo decir al respecto es que después de lo que me pasó aquella noche, jamás volverá a haber algo dentro de mi camión sin mi consentimiento. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente relato. La química siempre me ha parecido algo fascinante como aterrador. Y si te pones a mirar las cosas en retrospectiva, es algo totalmente cierto. A veces lo fascinante del asunto hace que olvides lo peligroso. Y creo que aquella noche me fasciné demasiado por lo que pasó y olvidé lo aterrador que era. Mucho gusto a todos y reciban un muy cordial saludo de mi parte. Me llamo Javier Francisco Tavares. Es todo un gusto. Tengo 46 años y actualmente soy el camionero encargado del transporte de ciertas sustancias químicas en una instalación de investigación médica. Muchos de mis amigos dicen que es demasiado trabajoso estar ahí, e incluso intentan convencerme de que busque un empleo en otro lugar, pues parte de los muchos requerimientos procedimentales para hacer un solo viaje está el asunto de que debes estar al día con algunas vacunas. Tiene todo el sentido del mundo, teniendo en cuenta que hay ocasiones en las que debes transportar sustancias que son consideradas como riesgo biológico y demás cosas. Pero yo jamás renunciaré a ese trabajo, pues además de lo bueno que es la paga, podría decirse que es lo más cercano que tengo a cumplir el sueño que tenía cuando era niño. Verán, siempre he sentido un gusto bastante grande por la química, y cuando me gradué de la secundaria y la preparatoria, empecé a estudiar ingeniería química en la universidad. Pero la falta de recursos económicos para continuar con mis estudios, además de los muchos problemas que tuve en el camino, me hicieron totalmente imposible seguir adelante con ese sueño que tenía. Es por eso que me siento feliz en este trabajo, pues como les dije antes, es lo más cercano que puedo estar de ese sueño que siempre he tenido. Obviamente, eso no quita que esté consciente de lo peligroso que puede llegar a ser este trabajo, justo como en aquella ocasión. Hubo un compuesto experimental que falló y tuvieron que desecharlo, pero esto debía hacerse con todo el cuidado que se pudiera. Los jefes del laboratorio saben que tengo ciertos conocimientos y a veces me dejan ayudar en ciertas investigaciones, así que, considerando lo peligroso que podía ser este compuesto, pidieron que fuera yo quien hiciera el transporte hacia la planta de tratamiento de desechos. Se establecieron varios protocolos de seguridad, incluyendo el hecho de que el transporte debía ser hecho de noche. Yo no me opuse, pero, considerando la cantidad de protocolos, empecé a preocuparme mucho sobre el tipo de compuestos que estaba transportando. Descubrimos que desprende un gas que induce alucinaciones en las personas. Algunos de nuestros colaboradores terminaron internados en hospitales psiquiátricos debido a la intensidad de estas, me dijo el jefe del laboratorio, luego de pedirme que tuviera mucho cuidado con todo. Obviamente, el recipiente en el que estaba este compuesto estaba sellado al vacío, pero aún así había que tener cuidado, pues con cualquier fisura podríamos estar en riesgo. No solamente yo, sino la persona que se había designado como mi acompañante durante el transporte. Incluso había algunos escoltas de seguridad con nosotros, y aunque podría sonar demasiado exagerado, cuando considero la peligrosidad de la sustancia, pienso que esas medidas de seguridad tuvieron todo el sentido del mundo. Me disculpo por no dar más detalles de los efectos que esto podría llegar a tener, pero firmé un acuerdo de confidencialidad, y esto es todo lo que puedo llegar a revelar. En todo caso, emprendimos el viaje en el que esperábamos que no hubiera demasiados problemas. Mientras estábamos en camino, una de las llantas del camión prácticamente que explotó. No me explico cómo rayos llegó a pasar esto, pues incluso eso fue algo que llegó a revisarse con cautela antes de salir del laboratorio, pero no había nada que hacer. Había un repuesto para tratar con esto, pero el problema no era eso sino la carga que llevaba.
No tuve que hacer maniobras demasiado bruscas para controlar el camión, pues no iba demasiado rápido, pero aún así era un poco preocupante lo que estaba pasando. De inmediato nos detuvimos, y antes de cualquier cosa decidimos que lo mejor era saber qué estado tenía la carga, y de inmediato mi acompañante fue a revisarla. Yo quise ganar tiempo y empezar a cambiar la llanta, y eso fue lo que hicimos. Mientras yo estaba en ello, había demasiado silencio por parte de mi acompañante, así que supuse que todo estaba bien. No me preocupé demasiado por ello, pero justo cuando terminé de cambiar la llanta, empecé a escuchar gritos provenientes del remolque. Antes de ir, rápidamente tomé la mascarilla con filtros que tenía, y luego fui a ver qué era lo que estaba pasando. Pero al llegar, noté algo realmente preocupante. El tonto de mi acompañante no se había puesto la mascarilla para ir a revisar, y el recipiente sellado al vacío estaba un poco roto en la parte de arriba. Esto parecía una insignificancia, pero si algo sé, es que aquella pequeña abertura era suficiente para que algo de gas escapara. Rápidamente la cubrí con toda la cinta que pude, aunque sabía que esto solo era una medida provisional, y saqué a mi acompañante de ahí. Le ordené a la escolta que llevábamos que no se acercara, y rápidamente cerré el remolque. Empecé a revisar el estado de mi compañero, y fue ahí cuando realmente dimensioné cuán peligroso era el compuesto que estábamos transportando. Estaba totalmente irreconocible. Sus ojos estaban vidriosos, y parecía como si tuviera las vías respiratorias parcialmente quemadas. Parecía como si este sujeto hubiera estado expuesto a los gases que liberan un ácido o algo por el estilo. De inmediato me preocupé. La escolta que tenía con nosotros tenía un protocolo para esto, y la asistencia médica para mi acompañante ya estaba en camino. Pero en ese momento, él repentinamente despertó y empezó a decir cosas sin sentido. No dejes que me lleve. Por favor, no dejes que se me acerque, gritaba. Él empezó a moverse desesperadamente, y antes de poder evitarlo, me arrancó la mascarilla de la cara. Me alejé rápidamente de él, pero al parecer, el aire que estaba expulsando de su cuerpo tenía algo de aquellos gases, pues de inmediato empezó a tener alucinaciones. Sin embargo, al parecer, no era demasiado el gas que llegué a respirar, pues yo sí era consciente de que eran alucinaciones. Pero las cosas que vi, no lo sé. Eran demasiado personales para tratarse simplemente de alucinaciones causadas por un compuesto químico. Las cosas que empecé a ver eran mis peores miedos de cuando era niño, convertidos en realidad. Eran alucinaciones, sí. Y como les dije antes, era totalmente consciente de esto, pero eran totalmente aterradoras. Realmente parecían reales. Lo primero que vi es a un jinete sin cabeza acercándose a mí. Y sí, con lo irreal que esto parecía, estaba totalmente asustado. Tanto que instintivamente empecé a correr y a gritar como si fuera un niño de 8 años. Afortunadamente la asistencia médica llegó a tiempo y trataron todo adecuadamente. Al parecer, el respirar cierta sustancia química podía contrarrestar los efectos de las alucinaciones, pero fue algo que no descubrieron sino hasta que estuvimos unos 3 días internados. De alguna forma, al parecer, mi solución provisional logró ser lo suficientemente efectiva para que alguien más pudiera transportar el compuesto hasta la planta de tratamiento de desechos. Pero eso no era lo que más me preocupaba. Yo pude recuperarme totalmente y dejar de sufrir estas aterradoras alucinaciones después de un par de días. Pero el compañero que estuvo tan expuesto a esa sustancia se vio demasiado afectado. Según lo que dijeron, su cerebro fue lo suficientemente afectado como para que algunos de estos efectos en él fueran permanentes. No imaginan lo impactado que quedé con esto, pues realmente solo parecía que él había inhalado una cantidad ínfima de ese gas. Pero la verdad es que él estuvo el suficiente tiempo en el remolque como para que algo así pudiera llegar a pasar.
Sinceramente, me dio mucha lástima con él. Era un buen joven que parecía tener un futuro prometedor. Y aunque su familia fue debidamente indemnizada, para mí no fue más que un desperdicio que él terminara internado de por vida en un hospital psiquiátrico, pues no se sabía en qué momento iba a atentar contra su propia vida. Hola, soy un gran fan de su canal y quiero agradecerles por las historias que comparten. Las escucho todas las noches antes de dormir y hoy me animo a enviarles una historia que, aunque aún me cuesta creer, realmente me sucedió. Espero que les guste y que, como a mí, les deje con los pelos de punta. He servido en el ejército durante más de una década. Nunca fui un hombre que creyera en lo sobrenatural, siempre he confiado en lo que podía ver, sentir y entender. Sin embargo, hubo un evento que cambió mi vida, algo que todavía me persigue hasta el día de hoy. Era el año 2018 y acababa de ser transferido a un cuartel remoto en las montañas del norte. El lugar estaba rodeado de un paisaje imponente, con montañas escarpadas y densos bosques que parecían interminables. Era un sitio tranquilo, ideal para entrenar en condiciones duras, pero también con un aire de aislamiento que comenzaba a hacerse sentir. Al llegar, me recibieron con la frialdad habitual de un cuartel militar. Nada fuera de lo común, la rutina era la de siempre. Levantarse al amanecer, entrenamiento físico, prácticas de tiro y patrullas. Sin embargo, no tardé en notar que algo era diferente en este lugar. Había una tensión en el aire, como si los soldados estuvieran en alerta constante, pero no por las razones habituales. Mi primer indicio de que algo andaba mal ocurrió una noche, poco después de mi llegada. Me encontraba en mi litera, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un murmullo apagado proveniente del pasillo. Al principio pensé que eran solo dos soldados charlando, pero a medida que el sonido se hacía más claro, noté que no eran voces humanas. Eran más bien susurros, como si alguien estuviera rezando o recitando un canto antiguo. Me levanté y me acerqué a la puerta para escuchar mejor, pero en cuanto abrí la puerta, el sonido cesó de golpe. El pasillo estaba vacío y oscuro. Sacudí la cabeza, atribuyendo el ruido a mi cansancio. Sin embargo, en los días siguientes, comencé a notar que no era el único que escuchaba esos susurros. Algunos de los hombres también hablaban en voz baja sobre ruidos extraños, pero cada vez que se mencionaba el tema, el ambiente se volvía tenso y la conversación moría rápidamente. No fue hasta que conocí a un veterano llamado Gómez que comencé a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Gómez era uno de los soldados más experimentados del cuartel, un hombre duro, con cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Sin embargo, cuando le pregunté directamente sobre los ruidos, su expresión cambió por completo. Se puso pálido y me llevó a un rincón apartado del cuartel. «Héctor, hay cosas de las que es mejor no hablar», me dijo en voz baja. «Este lugar no es como los demás. Aquí han ocurrido cosas que no se pueden explicar». Me habló de un suceso que había tenido lugar años atrás, antes de que él mismo fuera asignado a este cuartel. Según él, un soldado había desaparecido misteriosamente durante una patrulla nocturna en el bosque. Lo buscaron durante días, pero nunca encontraron rastro de él. Algunos decían que había desertado, otros susurraban que había sido víctima de algo en el bosque, algo que no era humano. Desde entonces había rumores de apariciones y extrañas presencias en el cuartel. Al escuchar su relato, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Aunque intenté restarle importancia, no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda cada vez que cruzaba ese pasillo en la noche. Las semanas pasaron y la tensión en el cuartel seguía creciendo. Las patrullas nocturnas comenzaron a ser evitadas por todos, incluso por los más valientes. Se decía que durante esas patrullas, algunos soldados habían visto sombras moverse entre los árboles, sombras que no pertenecían a ningún animal conocido. Una noche fui asignado a una de esas patrullas. No podía negarme, así que me armé con mi rifle y salí con un grupo de 3 soldados más. El bosque estaba en silencio, un silencio que se sentía antinatural, casi opresivo.
Avanzamos en formación manteniendo la vista alerta, pero algo en el ambiente no se sentía bien. Había una sensación de que estábamos siendo observados, algo que todos notamos pero nadie quiso mencionar. De repente, uno de los soldados, un joven llamado Torres, se detuvo en seco. Su rostro estaba pálido y sus ojos fijos en algo entre los árboles. Seguí su mirada y vi una figura oscura, inmóvil, a unos 20 metros de distancia. Era alta, más alta que un hombre, y aunque estaba demasiado lejos para distinguir detalles, su mera presencia me hizo sentir un miedo primitivo, irracional. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno de los soldados. Antes de que pudiera responder, la figura se movió, deslizándose entre los árboles sin hacer el menor ruido. Nos quedamos paralizados, incapaces de reaccionar. Luego, como si algo nos hubiera liberado de un hechizo, comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar la vista de esa sombra. Sin embargo, cuando lo hicimos, nos dimos cuenta de que ya no estaba allí. Terminamos la patrulla sin decir una palabra más, pero todos sabíamos que habíamos visto algo que no podíamos explicar. Esa noche apenas pude dormir, y cuando lo hice, mi sueño estuvo lleno de pesadillas en las que esa figura oscura me perseguía por el bosque, siempre fuera de mi alcance, pero siempre presente. La vida en el cuartel continuó, pero nada volvió a ser igual. Cada vez más soldados comenzaron a hablar de presencias extrañas, de ruidos en la noche y de sombras que parecían seguirnos a todas partes. Pero lo peor estaba aún por venir, y yo no tenía idea de cuán profundo era el horror que nos aguardaba en ese lugar maldito. Soy un militar retirado del ejército. A lo largo de mi carrera, he vivido situaciones que pondrían a prueba la cordura de cualquier hombre. Mis años de servicio me llevaron a lugares remotos, donde enfrenté amenazas tangibles y visibles. Pero la experiencia más aterradora no la viví en el campo de batalla, sino en mi propia casa, mucho después de haber colgado el uniforme. Mi nombre es Daniel. Todo comenzó cuando regresé a mi hogar en un pequeño pueblo al norte del país. Había dejado atrás mis años de servicio condecorado, pero el costo había sido alto. Perdí amigos, parte de mi salud y, con el tiempo, mi matrimonio. Mi esposa, Laura, y yo habíamos decidido tomar caminos separados después de tantos años de tensiones y silencios incómodos. A pesar de la soledad, me sentía en paz con mi decisión. Mi casa era un lugar modesto, pero tenía todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Un jardín que cuidaba con esmero, un perro leal que me hacía compañía y un vecindario tranquilo que parecía sacado de otro tiempo. Era el refugio que siempre había deseado, lejos del ruido de las ciudades y del eco de los disparos. Al principio, mis días transcurrían en una rutina predecible. Me despertaba temprano, caminaba por el bosque cercano con mi perro, Thor, y luego me dedicaba a reparar las cosas que necesitaban atención en la casa. Las noches eran silenciosas, solo interrumpidas por el canto lejano de algún grillo o el murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, una tarde, esa tranquilidad comenzó a desmoronarse. Todo empezó con un descubrimiento inesperado en el jardín. Mientras podaba el césped, noté algo que sobresalía entre la tierra cerca de la cerca. Era un objeto pequeño, oxidado, que al principio pensé que era solo un trozo de metal inofensivo. Al excavar un poco más, descubrí que se trataba de una medalla militar, similar a las que solíamos recibir en ceremonias de reconocimiento. Aquello me resultó extraño. Sabía que en esa casa solo había vivido una familia antes que yo, y según los vecinos, nadie en ella había sido militar. Observé la medalla con detenimiento. Estaba en mal estado, pero aún se podía distinguir una inscripción en la parte posterior. Decía: «Honor y Gloria 1952». No reconocí el emblema que la acompañaba, y aunque mi curiosidad se encendió, no le di mayor importancia en ese momento. Decidí guardarla en un cajón y continuar con mis labores. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, escuché a Thor gruñir desde la sala. No era común en él, un perro que rara vez se alteraba por algo. Me levanté y fui a ver qué lo inquietaba. Estaba parado frente a la puerta que daba al patio trasero,
con el pelo erizado y una mirada fija en la oscuridad más allá del cristal. Abrí la puerta, pensando que tal vez había algún animal merodeando, pero no vi nada. El jardín estaba tan tranquilo como siempre. Solo un gato, pensé, y regresé a mi cuarto. Pero esa sensación de incomodidad se quedó conmigo durante toda la noche. Los días siguientes transcurrieron sin mayor incidente, pero había algo en el aire, una sensación de que no estaba solo. Entonces, una noche, mientras limpiaba mi equipo de radio, una reliquia de mis días en el ejército, sucedió algo que nunca podré olvidar. Estaba sintonizando frecuencias al azar, más por costumbre que por necesidad, cuando de repente escuché una voz. Era un susurro débil, casi imperceptible. Pensé que era solo una interferencia, pero luego escuché mi nombre. Daniel. Me quedé helado. Aumenté el volumen y esperé, tratando de entender lo que decía. La voz era difícil de distinguir, pero el tono era claro, como el de alguien que me conocía desde hacía mucho tiempo. «No deberías haber regresado», dijo, y luego el sonido se desvaneció en un ruido blanco. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba la radio, tratando de racionalizar lo que acababa de escuchar. Pasé horas sintonizando diferentes frecuencias, pero no volví a captar nada similar. Finalmente, apagué el equipo y me quedé sentado en silencio, preguntándome si había empezado a perder la cabeza. Esa misma noche soñé con lugares que había dejado atrás hacía mucho tiempo. En mi sueño estaba de nuevo en una misión, pero esta vez algo estaba terriblemente mal. Caminaba por un campo de batalla cubierto de niebla, pero no podía ver a mis compañeros. Solo había sombras y una sensación de que algo o alguien me observaba desde lejos. Desperté sobresaltado, con el eco de la voz en la radio resonando en mi cabeza. No deberías haber regresado. Intenté calmarme, diciéndome que solo era un sueño influenciado por los recuerdos de mi pasado. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que había más en juego. Al día siguiente, decidí investigar más sobre la medalla que había encontrado. Me dirigí a la biblioteca del pueblo, buscando archivos antiguos que pudieran darme alguna pista sobre los anteriores propietarios de mi casa o sobre la historia de la medalla. Después de horas de búsqueda, encontré una pequeña referencia a un soldado que había vivido en la región en los años 50. Según los registros, había desaparecido sin dejar rastro tras regresar de la Guerra de Corea. Esa información hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sentí que, de alguna manera, el destino de ese soldado estaba ligado al mío, aunque no podía entender cómo o por qué. Decidí regresar a casa y buscar más pistas, sintiendo que el tiempo se agotaba. Esa noche, mientras dormía, fui despertado por un ruido. Parecía provenir del patio trasero, el mismo lugar donde había encontrado la medalla. Me levanté de un salto, tomé una linterna y me dirigí hacia allí, con Thor siguiéndome de cerca. Al llegar vi algo que me dejó sin aliento. En medio del jardín, donde antes había encontrado la medalla, se erguía una figura alta y delgada, envuelta en sombras. Sus ojos brillaban con una luz espectral, y su rostro, aunque apenas visible, me resultaba inquietantemente familiar. Era el soldado, o lo que quedaba de él. Estaba de pie, inmóvil con la mirada fija en mí. No pude moverme ni gritar, atrapado por el terror que emanaba de su presencia. Entonces habló, y su voz era la misma que había escuchado en la radio. «¿Por qué volviste?», preguntó. Su tono era acusador, como si mi regreso hubiera perturbado algo que debía permanecer en el olvido. No supe qué responder. Solo pude observar cómo su figura comenzaba a desvanecerse lentamente, como la niebla en una mañana fría. Pero antes de desaparecer por completo, dejó caer algo en el suelo. Cuando me acerqué vi que era otra medalla, idéntica a la que había encontrado antes, pero esta vez el nombre en la inscripción era el mío. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Qué quería de mí este espectro del pasado? A partir de esa noche, la presencia del soldado se hizo constante. No lo veía, pero sentía su presencia en cada rincón de la casa, como una sombra que me acechaba. Thor también lo sentía. El pobre animal estaba tan asustado
que se negaba a entrar en ciertas habitaciones. Sabía que debía poner fin a todo esto. Mi entrenamiento militar me había enseñado a enfrentar mis miedos de frente, pero esto era diferente. No estaba preparado para luchar contra algo que no podía ver ni entender completamente. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, y en medio de esa oscuridad decidí que debía buscar ayuda. Crecí en una familia católica, aunque con los años me había alejado de la fe. Sin embargo, en ese momento de necesidad, me aferré a lo único que me daba un poco de esperanza. Tomé una Biblia que había guardado en una caja desde hacía años, la abrí al azar y comencé a leer. No entendía del todo lo que leía, pero las palabras me daban una calma que no había sentido en mucho tiempo. A partir de entonces, cada noche, antes de dormir, leía un pasaje de la Biblia y oraba a Dios. Pedía que liberara mi hogar de cualquier espíritu que pudiera estar atormentándome, que trajera paz a este lugar y que ayudara al alma que estuviera vagando por mi casa a encontrar el descanso que necesitaba. Durante días repetí este ritual. No era nada elaborado, solo una oración sincera, pidiendo protección y liberación. Al principio, no parecía que nada estuviera cambiando. La casa seguía sintiéndose cargada y la presencia del soldado era casi palpable. Pero yo seguí orando, confiando en que Dios escucharía mis súplicas. Entonces, una noche, mientras oraba, sentí que algo cambiaba. El aire, que había sido pesado y opresivo, de repente se sintió más ligero. Thor, que hasta entonces se había mostrado inquieto, se calmó y se recostó a mis pies, como si también sintiera que algo había mejorado. Esa misma noche, mientras dormía, volví a soñar con el soldado. Esta vez no había ira en su rostro, solo una profunda tristeza. Me miró por un momento y luego, en un gesto que nunca olvidaré, llevó su mano a la frente en un saludo militar. No dijo nada, pero su gesto lo decía todo. Entonces su figura comenzó a desvanecerse y sentí una paz que no había sentido en semanas. A partir de esa noche, la casa volvió a ser tranquila. Sabía que Dios había escuchado mis oraciones y que el soldado finalmente había encontrado la paz que tanto necesitaba. No volví a ver su figura y Thor, al igual que yo, recuperó la tranquilidad. La experiencia me dejó una profunda impresión y me hizo reevaluar mi vida y mi fe. La Biblia volvió a ocupar un lugar importante en mi vida, y desde entonces he continuado orando cada noche, agradeciendo la paz que finalmente había regresado a mi hogar. Nunca descubrí la historia completa detrás de la medalla o de la desaparición de aquel soldado, pero entendí que, de alguna manera, había ayudado a cerrar un capítulo que había quedado abierto por demasiado tiempo. El pasado tiene formas extrañas de regresar, y a veces solo necesitamos hacer las paces con él para poder seguir adelante. Me quedé en esa casa, cuidando de mi jardín y disfrutando de la tranquilidad que tanto había anhelado. Y aunque nunca volví a tener otro encuentro con lo sobrenatural, el recuerdo de aquella experiencia me acompañará siempre, como una lección sobre el valor de enfrentar nuestros miedos y hacer las paces con nuestro pasado. Mi nombre es Carlos, y lo que estoy a punto de contarles ocurrió hace más de 20 años, en la República Dominicana, a principios del 2000. Por razones de seguridad y para proteger a los involucrados, no puedo revelar el nombre exacto del hospital ni el municipio en el que sucedieron los eventos. Lo único que puedo decir es que este hospital estaba ubicado en una región tranquila, un lugar donde nunca pensé que algo tan extraño pudiera suceder. En ese tiempo, trabajaba como guardia de seguridad en el turno nocturno, un trabajo que acepté por la necesidad de mantener a mi familia. Las noches eran largas y solitarias, y mi única compañía era el eco de mis propios pasos y el constante zumbido de las luces fluorescentes que llenaban los pasillos vacíos. El hospital no era grande, pero tenía una reputación de ser uno de los más respetados en la región, especialmente por su área de cirugía pediátrica, donde muchos niños recibían tratamientos complejos. El trabajo, en su mayor parte, era rutinario. Mi tarea principal era patrullar los pasillos,
asegurarme de que todo estuviera en orden y que ninguna persona no autorizada ingresara en áreas restringidas. En ocasiones ayudaba al personal con pequeños favores, como mover equipos o acompañar a algún paciente que necesitaba ser trasladado dentro del hospital. Nunca fui una persona supersticiosa. Creía que todo tenía una explicación lógica y que la mayoría de las historias de fantasmas eran solo eso, historias. Pero eso cambió la noche en que comencé a notar algo extraño en el área de cirugía pediátrica. Era una noche como cualquier otra. Había terminado mi ronda inicial, revisando las entradas principales y asegurándome de que todo estuviera cerrado correctamente. Me dirigí hacia la zona de cirugía pediátrica, un área que solía estar desierta a esas horas. Sin embargo, esa noche, al acercarme al pasillo que conducía a los quirófanos, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al principio pensé que era solo la fatiga. Era una de esas noches largas donde el tiempo parecía arrastrarse lentamente y mi mente comenzaba a jugarme malas pasadas. Sin embargo, algo llamó mi atención. Desde el extremo del pasillo me pareció ver una pequeña figura. Estaba de pie, inmóvil, justo en la entrada del quirófano principal. Parpadeé varias veces, asegurándome de que no estaba imaginando cosas. La figura seguía allí, y aunque el pasillo estaba mal iluminado, pude distinguir que se trataba de un niño. Lo más inquietante era que no debería haber ningún niño en esa área a esas horas. La zona de cirugía pediátrica estaba cerrada por la noche, y cualquier niño hospitalizado estaría en su habitación, bajo el cuidado de las enfermeras. «¿Quién eres?», murmuré para mí mismo mientras daba unos pasos hacia adelante. Pero en cuanto lo hice, la figura desapareció. El pasillo estaba vacío, como debería estar. Me acerqué al quirófano buscando alguna explicación lógica. Quizás fue solo una sombra, o tal vez mi cansancio me estaba jugando una mala pasada. Revisé el área meticulosamente, pero no encontré nada fuera de lo común. Decidí que lo mejor sería volver a mi rutina y no darle más vueltas al asunto. Después de todo, era solo una noche más en el hospital. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza lo que había visto, o mejor dicho, lo que creía haber visto. Empecé a cuestionar mi cordura, pero entonces las cosas comenzaron a empeorar. Era una noche lluviosa, y el hospital estaba más silencioso de lo normal. Los pocos pacientes que quedaban estaban en sus habitaciones, y el personal se movía de manera casi fantasmal, hablando en susurros para no perturbar la tranquilidad. Mientras hacía mi ronda, escuché algo que me detuvo en seco. Una risita. No era la risa de un adulto, sino la de un niño, suave y juguetona. Provenía de la zona de cirugía pediátrica. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba al origen del sonido. El pasillo estaba oscuro, pero la risa continuaba, ahora acompañada por lo que parecían ser pequeños pasos corriendo. Encendí mi linterna y apunté hacia el final del pasillo. No había nada, pero la risa persistía, como si el niño estuviera jugando a las escondidas conmigo. Cada vez que me acercaba, la risa se alejaba, llevándome más y más profundo en la zona de cirugía. Finalmente, la risa cesó, dejándome en un inquietante silencio. Miré a mi alrededor, sintiendo una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O realmente había algo o alguien allí conmigo? Revisé las habitaciones cercanas, pero no encontré a nadie. Todo estaba en su lugar, como siempre. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Algo en ese hospital había cambiado, y aunque no sabía qué era, tenía la certeza de que las cosas iban a empeorar. Continué con mis rondas esa noche, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. A cada paso que daba, sentía que algo o alguien me seguía, siempre fuera de mi campo de visión, siempre un paso por delante. Las semanas pasaron y las apariciones del niño se hicieron más frecuentes. Ya no era solo una risa o una sombra en el pasillo. A veces lo veía de reojo, asomándose por las puertas entreabiertas o corriendo por los corredores vacíos. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía,
dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí que debía hablar con alguien sobre lo que estaba ocurriendo. Me acerqué a un compañero de trabajo, un guardia de seguridad veterano que llevaba años en el hospital. Sin entrar en detalles, le mencioné que había visto cosas extrañas en la zona de cirugía pediátrica. Su reacción fue inmediata. Su rostro se puso pálido y me miró con una mezcla de miedo y resignación. «¿Lo has visto, verdad?», me dijo en voz baja. «El niño. No eres el primero en verlo». Me quedé en silencio, esperando que continuara. El guardia me contó una historia que me heló la sangre. Hace años, en ese mismo hospital, hubo un accidente durante una cirugía pediátrica. Un niño que estaba siendo operado murió inesperadamente. El personal médico nunca pudo explicar qué salió mal. Desde entonces, varios empleados han reportado ver la figura de un niño rondando los pasillos, siempre en la zona de cirugía. «No hables de esto con nadie más», me advirtió. «Los jefes no quieren que se sepa. Temen que afecte la reputación del hospital. Pero todos los que trabajamos aquí en las noches sabemos que algo no está bien en ese lugar». Esa noche, volví a mi puesto de trabajo con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, pero en el fondo sabía que estaba lidiando con algo que escapaba a mi entendimiento. Después de la conversación con mi compañero, las apariciones del niño se volvieron aún más perturbadoras. Ahora, no solo lo veía, sino que también escuchaba su risa y pasos con mayor claridad. Empecé a perder el sueño, temeroso de lo que pudiera encontrar en mis rondas nocturnas. Una noche, mientras patrullaba el hospital, decidí enfrentar mi miedo. Si aquel niño estaba realmente allí, tenía que entender por qué. Caminé hasta la zona de cirugía pediátrica, mi linterna iluminando el pasillo desierto. El aire estaba frío, mucho más de lo normal, y la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Al llegar al quirófano donde había visto al niño por primera vez, me detuve. «¿Estás aquí?», pregunté en voz baja, sintiéndome ridículo. Pero en lugar de la risa, escuché un susurro, como si alguien estuviera respirando cerca de mí. Apunté la linterna hacia la puerta del quirófano, y allí, en la penumbra, vi la figura del niño. Estaba de pie, mirándome con ojos que parecían vacíos, sin vida. El miedo me paralizó, pero antes de que pudiera reaccionar, el niño dio media vuelta y se desvaneció en la oscuridad del quirófano. Lo seguí, aunque cada paso que daba sentía que me hundía más en un abismo de terror. Dentro del quirófano, la temperatura era gélida, y todo estaba en completo silencio. Busqué al niño, revisé cada rincón, pero no encontré nada. Me quedé allí, solo, rodeado de sombras, con la sensación de que algo terrible acababa de suceder, o estaba a punto de suceder. Esa fue la última vez que vi al niño. Desde entonces no he vuelto a trabajar en ese hospital. Pedí una transferencia, y aunque nadie me creyó cuando conté mi historia, no me importó. Sabía lo que había visto, y eso era suficiente para mí. Nunca supe qué era realmente ese niño o por qué seguía rondando el hospital, pero una cosa es segura. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y a veces es mejor no buscar respuestas. Mi nombre es Andrés, tengo 34 años y llevo años trabajando como vigilante nocturno en una fábrica de ensamblaje en las afueras de la ciudad. No era el trabajo de mis sueños, pero las horas eran flexibles y el pago era decente, lo suficiente para mantener a mi familia. Mi rutina era simple. Llegaba a la fábrica a las 10 de la noche, hacía una ronda inicial para asegurarme de que todo estuviera en orden, y luego me instalaba en la pequeña caseta de vigilancia donde pasaba el resto de la noche, intercalando rondas periódicas. La fábrica en sí era un lugar monótono. Durante el día estaba llena de vida con los ruidos de las máquinas y los empleados que iban y venían. Pero en la noche todo cambiaba. El silencio era casi tangible
interrumpido solo por el zumbido ocasional de alguna máquina que no se apagaba completamente. A pesar de esto, me gustaba la tranquilidad de la noche. Podía pensar, leer o incluso ver alguna película en mi teléfono sin ser molestado. Mi vida, aunque rutinaria, era bastante feliz. Vivía con mi esposa, Clara, y mi hija pequeña, Valentina, en una casa modesta a unos 20 minutos de la fábrica. Mis noches de trabajo me permitían pasar las mañanas con mi hija, llevándola al parque o ayudándola con sus tareas. Clara, por su parte, trabajaba en una panadería local, lo que significaba que nuestras jornadas laborales se complementaban bien. En resumen, tenía una vida sencilla, pero estaba satisfecho. Una noche, a principios de noviembre, cuando el aire comenzaba a volverse frío y la oscuridad caía más temprano, algo cambió en mi rutina. Al llegar a la fábrica, noté que todo estaba inusualmente silencioso, incluso para los estándares nocturnos. No le di mayor importancia al principio, pensando que tal vez estaba simplemente cansado o distraído. Durante mi primera ronda noté algo que me hizo detenerme. Una de las luces del pasillo principal parpadeaba. Era un parpadeo lento, casi como si la luz estuviera tratando de mantenerse encendida, pero algo se lo impidiera. Pensé que era un problema eléctrico, algo que debía reportar a mantenimiento por la mañana, así que continué con mi ronda sin darle mayor importancia. Al regresar a la caseta, intenté concentrarme en la novela que estaba leyendo, pero no podía dejar de pensar en esa luz parpadeante. Algo en ella me inquietaba. Miré las cámaras de seguridad, revisando una por una las distintas secciones de la fábrica. Todo parecía en orden, salvo por ese parpadeo constante en el pasillo principal. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo un problema técnico, pero había algo en ese parpadeo que me hacía sentir incómodo, como si intentara comunicar algo. Pasaron los días, y el parpadeo continuaba. Cada noche, al llegar a la fábrica, me encontraba con esa luz que luchaba por mantenerse encendida. Y cada noche, el sentimiento de inquietud crecía en mí. Empecé a notar que, en ciertas cámaras, las imágenes parecían distorsionadas, como si hubiera interferencia o estática, especialmente en las horas más avanzadas de la noche. A veces, las cámaras parecían captar sombras en movimiento, pero cuando revisaba el lugar en persona, no había nada. Al principio, pensé que eran solo reflejos o fallos en el sistema, pero la frecuencia con la que ocurrían me hizo empezar a dudar. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché algo que no esperaba, un sonido metálico como si algo golpeara una de las máquinas en la zona de ensamblaje. Me detuve en seco, tratando de identificar de dónde venía el ruido. Al principio, pensé que podría ser una tubería o alguna pieza suelta, pero el sonido era demasiado fuerte y rítmico para ser algo tan simple. Me dirigí hacia el origen del sonido, con la linterna en mano, esperando encontrar alguna explicación lógica. Cuando llegué a la zona de ensamblaje, todo parecía en orden. Las máquinas estaban apagadas, las herramientas guardadas, y no había señales de actividad. Pero el sonido continuaba, resonando desde algún lugar cercano. Comencé a sentir que el frío en el aire se volvía más intenso, penetrando mi abrigo. Decidí revisar cada rincón, buscando la fuente de aquel golpeteo, pero no encontré nada fuera de lo común. Entonces, el sonido simplemente cesó. Regresé a la caseta de vigilancia sintiéndome intranquilo. Revisé las cámaras nuevamente, pero no vi nada anormal. Sin embargo, el parpadeo de la luz en el pasillo principal parecía más frenético, como si algo estuviera interfiriendo directamente. Empecé a preguntarme si debía reportar lo que estaba pasando. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que una luz parpadeaba y que había escuchado un ruido extraño? Sonaba ridículo. Durante las noches siguientes, los incidentes continuaron. El sonido metálico regresaba, siempre en el mismo lugar, y cada vez que intentaba encontrar su origen, desaparecía sin dejar rastro. Las cámaras, por su parte, mostraban sombras que se movían por la fábrica, pero siempre fuera del alcance de la visión directa. Llegué a un punto en el que empecé a dudar de mi cordura, pero había algo en mí que me decía que no estaba imaginando las cosas. Todo culminó una noche de tormenta,
cuando la lluvia caía con fuerza y los truenos sacudían la estructura de la fábrica. Llegué a mi turno como siempre, pero desde el principio sentí que algo estaba mal. El aire estaba cargado, pesado, y la fábrica, normalmente tranquila, parecía viva, como si algo estuviera acechando en sus entrañas. Alrededor de las 2 de la madrugada, la luz en el pasillo principal dejó de parpadear y se apagó por completo. Fui a revisar, esperando encontrar simplemente una bombilla fundida. Pero cuando llegué al pasillo, lo que vi me dejó helado. A lo largo del suelo había marcas, como si algo hubiera sido arrastrado. Seguí las marcas con la linterna, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Las marcas conducían a una de las máquinas de ensamblaje, la misma que había estado revisando durante las noches anteriores. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido. La máquina estaba apagada, pero había algo en ella que no pertenecía. Un líquido oscuro, espeso, goteaba desde uno de los engranajes. Me agaché para ver mejor y, con horror, me di cuenta de que era sangre. Di un paso atrás, el pánico apoderándose de mí, cuando de repente la máquina se encendió sola, chirriando y rechinando como si estuviera a punto de desmoronarse. Retrocedí, tropezando con algo en el suelo, y caí de espaldas. Cuando miré hacia arriba, vi una figura oscura, alta y sin rostro, observándome desde la esquina de la sala. No podía moverme, estaba congelado por el terror. La figura se acercó lentamente. Su presencia era abrumadora, como si drenara la vida misma del aire a su alrededor. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. De repente, las luces de la fábrica parpadearon y la figura desapareció. Me levanté rápidamente, respirando con dificultad, y corrí hacia la salida. Cuando llegué a la caseta de vigilancia, las cámaras mostraban imágenes caóticas, sombras que se movían por todas partes, máquinas encendiéndose y apagándose, y aquel líquido oscuro que parecía fluir por los pasillos. Sin pensarlo 2 veces, tomé mis cosas y huí de la fábrica. No volví a trabajar en esa fábrica. Al día siguiente presenté mi renuncia, citando razones personales. No expliqué nada a mi jefe, ni a mi familia. Clara notó que algo estaba mal, pero no insistió cuando le dije que solo necesitaba un cambio. Conseguí otro trabajo, esta vez en un supermercado de la ciudad, durante el día, lejos de la oscuridad de la noche. Hasta el día de hoy no sé qué era lo que vi en esa fábrica. Trato de no pensar en ello, pero a veces, en las noches tranquilas, cuando estoy solo, me parece escuchar ese sonido metálico y me pregunto si alguna vez me dejará en paz.